Muy buenos días amigos, hoy vamos a hacer un análisis económico real, una predicción con datos econométricos del precio de Bitcoin, algo más profesional, algo más de lo que hacen los economistas bien en esos grupos grandes financieros. Entonces vamos a tomar el precio de Bitcoin a través del tiempo y lo que vamos a hacer es un modelo econométrico lineal para entender cómo afectan las diferentes variables del mercado al precio del Bitcoin. Entonces tenemos un modelo en estos momentos que nos dice que explica el precio del Bitcoin en un 86%, es estadísticamente significativo y está de la siguiente manera. Cada vez que la inflación sube un punto porcentual, Bitcoin sube $2,293. Cada vez que el dólar se fortalece en un dólar, en el DXY, el Bitcoin pierde $842. Cada vez que el Nasdaq sube en un dólar, Bitcoin sube 4 veces, 4.6 veces. Cada vez que el S&P 500 sube, Bitcoin baja 2. Y cada vez que el precio del oro sube, Bitcoin sube en una unidad monetaria, o sea, un dólar, Bitcoin baja $20.4. Bueno, ya haciendo ese análisis científico, acá está la base de datos para hacer ese análisis científico. Teniendo en cuenta ese análisis científico, pues vamos a mirar los movimientos que hubo desde el 4 de mayo hasta el precio actual en el S&P 500, en el oro, en el Nasdaq y en la fortaleza del dólar. Sacando esos datos y analizando los movimientos que hubo, se encuentra Bitcoin en estos momentos en un desfase de reventa, porque según los movimientos que se están dando en estos momentos en el mercado, con el oro desplomándose y con el Nasdaq subiendo así, Bitcoin desde el 4 de mayo, con esta corrección de acá, tendría que haber vuelto a los $30,000. Entonces, como tenemos ese desfase, se realiza otro modelo econométrico, que es un modelo ARIMA, es este. Se realiza este modelo econométrico para predecir el precio de Bitcoin en los próximos meses. Y me da que Bitcoin este mes va a cerrar alrededor de los 28.185 y los 29.000. Entonces nos estamos dando cuenta de que Bitcoin sí necesitaría desde acá recuperar los 3.000, nos mandaría ya a los 30.000. No creo que llegue a los 30.000 como hicimos en el otro modelo. Dice que va a buscar los 29.000. Entonces estaríamos con un precio objetivo de 29.500. Listo, con ese precio objetivo de 29.500 ya podemos empezar a tomar decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Pues acá es donde viene el análisis macro del mercado. Ya tenemos toda la estadística y todo el análisis econométrico. Viene lo del techo de deuda. ¿Qué pasa con el techo de deuda? El mercado ya lo está descontando. O sea, el mercado ya dijo, el techo de deuda lo suben o lo suben como sea. Y se pega esa subida del mercado, vea. Nada lo ha frenado. Porque ellos saben que tienen que subir sí o sí el techo de deuda. O si no, el default en Estados Unidos podría ser terrible. No, sería una debacle que los estadounidenses no se pueden permitir. ¿Qué pasa? Que como el mercado ya ha subido lo del techo de deuda, acuérdense de lo de compren en el rumor, vendan en la noticia. Como Bitcoin es 24/7, por eso genera esa lateralidad tan grande y ha estado ahí en esa lateralidad y prácticamente no se mueve debido a eso.
La verdad los operarios de Bitcoin y la gente que está en criptomonedas, yo creo que ya se está cansando de tanta manipulación y los golpes grandes que da Wall Street y ya está entendiendo que esa subida del Nasdaq es casi una trampa para toros, porque después van a salir con la excusa de que no, que se subió el techo de deuda, pero que no les gusta para nada las condiciones que se dieron o que las condiciones son muy malas, entonces que el retroceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Biden ayer también lo dijo, que no pensaba que beneficiara esta subida del techo de deuda a las criptomonedas o a los criptotraders. Y eso es grave, tal vez sí. Entonces, ¿qué estoy esperando yo y qué les recomiendo hacer? Nuestro precio objetivo es que va a cerrar en 29.500. Sin embargo, yo siento que ese dato del precio de deuda, o sea, yo lo que haría sería entrar en estos momentos, o si hay un rebote un poco más otra vez a esta zona de resistencia, acá donde no han dejado bajar más el precio, y ahí entrar sin apalancarme mucho. O sea, a lo mucho yo estoy pensando en un por dos, que si va al precio objetivo durante un mes, hay como quien dice un por dos, poner un stop loss en 10% y esperar un objetivo del 10% y acostarme a dormir. Si entro en Bitcoin, ¿sí? Entonces, haciendo ese análisis económico de Bitcoin, yo haría eso. Yo haría eso, la verdad estaría esperando eso, estaría esperando un movimiento acá. No me apalancaría de más de 3x, sería pues una locura para entrar con lo que no se sabe que vaya a suceder del techo de deuda. Y ahora, ¿qué es la ventaja que tiene Bitcoin? Que cuando salga la noticia del techo de deuda, todos los mercados van a cobrar, o sea, Nasdaq va a volver a esta línea de tendencia, va a bajar, va a tener ese retroceso de prácticamente 1%, 2% largo, porque la gente va a cobrar o va a coger ganancias de lo del techo de deuda y otra vez va a rebotar hacia arriba. Ese sacudón tal vez sí lo sienta Bitcoin, de que baje hasta acá porque todos los mercados vuelven a bajar porque supuestamente no les gusta las condiciones del techo de deuda. Pero acuérdense de que nos deben $3.000 de los movimientos anteriores. Y la gente no es que esté saliendo del Bitcoin. La gente sí lo está holdeando. Lo está holdeando entre los 23.000 y los $20.000. Hay muchísima gente acá que no está dispuesta a vender su Bitcoin. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, lo que yo esperaría sería que si buscáramos alrededor de 2 meses los 30.000, los 31.000 en alrededor de los 2 meses, porque nos están debiendo este movimiento, porque la gente no lo ha hecho debido a lo que está pasando con el techo de deuda, pero nos deben ese movimiento. Ya sabiendo esto, pues mi recomendación, o lo que yo haría, más bien personalmente lo que yo haría, sería esperar que haya un pequeño rebote o esperar a que las presiones del techo de deuda, yo creo que lo van a llevar hasta el final. O sea, ellos tienen el primero, ya empiezan a declararse en default. Lo más grave que podrían hacer ellos es que se mantenga esta semana de Estados Unidos con el default para chantajear a Biden. Y al mantenerse esta semana así, el mercado va a caer y va a caer bastante, ¿sí? ¿Biden quiere eso? No creo. Entonces yo creo que este viernes o este domingo ya van a estar solucionando lo del techo de deuda y pues los mercados tendrían a subir en el corto plazo. ¿Por qué? En el corto plazo tendrían a subir porque elevar el techo de deuda significa también que ellos van a emitir más dólares. ¿Qué pasó en Bitcoin en la pandemia cuando ellos emitían y emitían y emitían dólares? Bitcoin subía y subía y subía y subía. ¿Por qué? El modelo econométrico de acá no lo explica. ¿Qué pasa si se emite dinero? Después de emitir dinero, unos meses después, sube la inflación. Entonces, ¿qué descontaba el mercado? Que subía la inflación. Entonces, Bitcoin tenía dos cosas que lo favorecían. Uno,
Cuando le entregaban esos cheques y ese dinero a la gente en Estados Unidos, la gente está acostumbrada o tiene bien esa educación financiera del ahorro. Agarraban los cheques que les daba el gobierno para el consumo y lo invertían en criptomonedas, en Nasdaq, en la bolsa de valores, y eso infló la bolsa de valores, recalentó la bolsa de valores, recalentó Bitcoin. Entonces cuando ellos reclamaban el cheque, lo metían en Bitcoin, subía el precio del Bitcoin porque había más demanda. ¿Qué más sucedió? Pues que al emitir ese dinero, si hay mayor masa monetaria, se empieza a generar inflación. ¿Y qué estamos viendo acá en el modelo econométrico? Que cada porcentaje de inflación que aumente en Estados Unidos sube en 2.300 el precio del Bitcoin. Y estamos hablando que llegamos a 8%. Si estamos hablando que llegamos a 8%, sería casi un 17.000, más o menos 17.000, 20.000 dólares, lo que subía Bitcoin por inflación. Y a eso sumado de lo de la inflación, subía por demanda. Entonces por eso tocamos esos precios tan altos en Bitcoin. ¿Qué pasa? Pues que cuando se dejan de dar esos cheques, se deja de recalentar la economía y la inflación empieza a ceder, es lo normal que empiece a caer el precio de Bitcoin. ¿Qué pasa? Pues se desploma el precio de Bitcoin porque dejan de llegar todos esos cheques y el mercado ya había descontado lo de la inflación. Hasta acá lo de la inflación y después empieza a hacer presión. ¿Qué viene después de la inflación? La presión de tasas de interés. Entonces empieza a bajar. Y ahora vamos a entrar en el ciclo en el que la inflación empieza a ceder, ¿sí? De la inflación empieza a ceder. ¿Qué hace el mercado? Se adelanta a la disminución de tasas de interés. Entonces el mercado siempre cobra antes. Si la inflación empieza a disminuir, ellos dan de contado de que las tasas de interés se van a mantener y en un tiempo van a empezar a disminuir. ¿Qué pasa cuando disminuyen las tasas de interés? Al disminuir tasas de interés, pues la gente tiene acceso a dinero más barato y mucha gente va a sacar préstamos en los bancos para invertir en el sistema financiero o para invertir en Bitcoin. Y eso va a hacer que Bitcoin vuelva a repuntar. ¿Vamos a llegar a los mismos puntos de antes? No creo. A ver, revisamos acá en el modelo predictivo unos meses. En los siguientes meses, no, mire. Según mi modelo predictivo, este año prácticamente, lo que queda de este año, vamos a cerrar en Bitcoin alrededor de los 33.000, suponiendo que con otras presiones Bitcoin se va a quedar estancado por acá en los 35.000. Con ese modelo predictivo, pues toca terminar de colocar las otras variables y el análisis macroeconómico que le estoy poniendo. Yo creo que este año no van a bajar tasas de interés, entonces eso va a ser lo que atore a Bitcoin acá. ¿Sí? ¿Vamos a volver a los precios que Bitcoin tuvo antes? No creo. La particularidad que tuvo Bitcoin, o la suerte que tuvo Bitcoin de que todo eso se uniera, para que Bitcoin llegara a los 65.000 dólares, perdón, que llegara a los 65.000 dólares, de que se estuviera emitiendo, ¿sí? De que la inflación esté subiendo hasta esos puntos de 8%, miren, no lo veíamos desde el 2008, desde la crisis del 2008 no veíamos esas tasas de interés tan altas, esa inflación tan alta y esa emisión de dinero tan alta. Entonces tendría que volver a ver todas esas características particulares para que Bitcoin suba a 65.000. ¿Cuál es un precio más real de Bitcoin? Los 35.000 que da mi modelo, más o menos, 40.000 tal vez, pero 65, al menos en estos 3 años, no creo. Vamos a ver. Ojalá me equivoque. Yo también holdearía
Los que compraron en máximos de 65.000, esos sí quedaron embarazados y recontra embarazados y puede que sea hasta por unos 10 años, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí el video. Quería explicarles un poco más o menos cómo se hacen esos análisis con la econometría, cómo se hacen los modelos econométricos predictivos, cómo se explican las variables. Por eso, si hay youtubers, yo creo que ustedes pueden llegarlos a ver por ahí, que haga un análisis de todo, que haga un análisis de la fortaleza del dólar, que haga un análisis del oro, que haga un análisis para tomar una decisión en Bitcoin. Esa gente, yo creo que empíricamente lo descubrió, ¿sí? Entonces, tienen mucha razón, porque todas esas variables explican el movimiento del Bitcoin, como vimos en el modelo lineal, en un 86%. Entonces, 86% de las veces que esos movimientos se da, Bitcoin se va a mover de esa forma. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Ojalá les siga gustando este contenido y podamos seguir haciendo predicciones econométricas y basándolos en la teoría macroeconómica, microeconómica y monetaria.